Buenas noches, bienvenido a este encuentro sincrónico de la materia Derecho Civil 1. Hoy, pues vamos a dar inicio con la sustentación del trabajo final para aquellos que me habían solicitado el día de hoy eh, formalizar, pues para dar inicio a la sustentación. Por aquí me había dicho eh, Raquel, si no me equivoco, me había solicitado iniciar, así que Eh, ¿vas a compartir pantalla? Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, profesora. ¿Qué tal? A ver, ¿quién va a iniciar? Me habían solicitado que querían iniciar hoy un grupo, que querían ser de primeros. Si nadie va a sustentar, yo doy el tema que tengo todavía pendiente, me avisan. A ver, ¿quién me había escrito ahorita? Que alguien me escribió ahorita que iba a sustentar. Hola. ¿Alguien va a sustentar hoy? ¿O no? No sé cómo está. Hola, ¿qué tal? A ver, Raquel está acá. ¿Ya entró? Maylin. Buenas noches, profesora. Es Raquel. Hola. Hola. A ver, tengo acá a Raquel Velázquez. Sí, sí, ¿Verdad? profesora. Estoy llamando a Maylin porque creo que ella iba entrando. Ah, ah, Profesora, Maylin está esperando que le den acceso. ¿sí? ¿Quién tengo pendiente por aquí? No, no tengo a nadie pendiente. Ya está entrando, profesora. Ok. Voy a presentar. Es donde están los puntitos, ¿verdad? Sí. No, A ver. no, a donde dice presentar ahora. A ver, hay una flechita hacia arriba que dice presentar ahora. Usted hace clic ahí y busca en su pantalla, haces clic y se te va a desplegar una ventana y ahí te van a salir tres iconos. Y usted va a colocar la flechita donde dice ventana y en ventana vas a seleccionar lo que quieres compartir. No. Stop sharing. Ay, yo siempre tengo un conflicto con esto. Dele con calma. Estoy buscando en mis Windows. Screen.
Profe, vi que estaba preguntando por varios, no sé si llegó a preguntar por mí. No, es que hoy me dijeron varios que iban a sustentar, entonces necesito confirmar si van a sustentar el día de hoy. ¿Me avisas? ¿Alguien más aparte de Raquel? ¿Raquel con quién más va a compartir? ¿Con quién más va a hablar? Con Meilín. Correcto, conmigo, profesora. Pero Ah, ahorita tiene un problema técnico que hasta se salió de la clase. No está aquí ahorita. ok. ¿Quién más va a sustentar? Hola Gema, buenas noches. Buenas noches, profesora. Para disculparnos porque habíamos quedado de sustentar esta semana, pero tuvimos un contratiempo y vamos a sustentar la próxima semana. Ok. ¿Alguien más? Además, un grupo va a sustentar hoy. Ya se puede ver, Raquel. Sí. Se puede mirar, sí. Ajá. Sí. Ya empiezo, profesora. Sí, ustedes son dueños de la sala ahorita completamente. Y Listo. empiezo a correr tiempo. Ok, buenas noches, compañeros. El grupo de nosotros está integrado por Raquel Velázquez y mi persona, Maylin Vázquez. En este caso, escogimos lo que son las asociaciones y fundaciones. Podemos decir que el derecho panameño reconoce y regula a las personas jurídicas como sujeto de derecho con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Puedes correr la PPT, Raquel? Tenemos que ahorita vamos a estudiar las maneras sistemáticas o la noción general de las personas jurídicas. Aquí vamos a hablar sobre sus características fundamentales y desarrollar un análisis sobre las asociaciones y fundaciones, partiendo de la legislación vigente, particularmente del Código Civil panameño. Podemos entonces decir que el Código Civil de Panamá reconoce a las personas jurídicas como entes con la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Esto está sustentado en el artículo 64, que establece que son personas jurídicas las entidades políticas creadas por la Constitución o por la ley. Tenemos lo que son las iglesias, congregaciones, comunidades, asociaciones religiosas, también están las corporaciones y fundaciones de interés público creadas o reconocidas por ley especial, las asociaciones de interés privado sin fines lucrativos que sean reconocidas por el Poder Ejecutivo, y las asociaciones civiles o comerciales a las que la ley concede personalidad propia independiente de cada una de los asociados. La personalidad jurídica, por lo tanto, es la existencia de un ente independiente dotado de capacidad jurídica, patrimonio propio y la representación legal. Podemos seguir entonces con las asociaciones, ya para entrar en lo que vamos a hablar. Las asociaciones se define como la agrupación voluntaria de personas que se unen de manera estable para la consecución de fines comunes, lícitos, no lucrativos. Estas organizaciones nacen de la voluntad de sus miembros de trabajar en conjunto en pro de intereses culturales, sociales, deportivos, religiosos, entre otros. Sus fines y características podemos mencionar que son fines lícitos y no lucrativos, participación voluntaria de sus miembros, existencia de estatutos que regulen su funcionamiento, la personalidad jurídica propia distinta a sus asociados,
El objetivo fundamental de las asociaciones no es obtención de ganancias, sino la satisfacción de las necesidades colectivas o el logro de propósitos comunes de interés general o particulares. En su constitución y requisitos legales está, según el Código Civil, tenemos lo que es un acto fundacional que contenga la voluntad de por qué fue constituida, la elaboración de los estatutos donde se especifiquen los fines, el modo de funcionamiento, los órganos de dirección, las normas sobre la admisión y salida de miembros, entre otros aspectos. También tenemos lo que es la inscripción del registro público, lo cual otorga la personalidad jurídica. Las asociaciones también podemos mencionar que deben contar con una asamblea general de miembros y con una junta directiva o similar. Las asociaciones son consideradas en el derecho panameño como personas jurídicas de derecho privado. Aunque no persiguen fines de lucro, tienen la capacidad de ser titulares de derechos y obligaciones, de contratar, de poseer bienes y de ser sujetos procesales en los tribunales de justicia. El Código Civil establece que las asociaciones gozan de plena personalidad jurídica desde la inscripción en el registro público, lo que les confiere la independencia patrimonial respecto de sus miembros. En caso de la disolución, el patrimonio de las asociaciones debe destinarse al cumplimiento de los fines establecidos o, en su defecto, a fines similares determinados en los estatutos o por decisión de la autoridad competente. Las asociaciones se disuelven o se extinguen en los siguientes casos: por cumplimiento del fin para el cual fueron creadas, por imposibilidad de continuar con su objeto social, de acuerdo voluntario de sus miembros, de acuerdo con sus estatutos, por resolución judicial, cuando persiguen fines ilícitos o contrarios al orden público o a las buenas costumbres. En fin, las asociaciones se disuelven. Al disolver una asociación, su patrimonio no se reparte entre los asociados, sino que se debe destinar a los fines previstos en los estatutos o, a su defecto, a una entidad de objeto similar, culturales, de beneficencia, educativa, entre otros. Ahora mi compañera Raquel va a pasar a hablar sobre las fundaciones. Buenas noches, profesoras, compañeros. Las fundaciones, podemos decir que es una persona jurídica que ha sido creada por la voluntad no solamente de una persona, sino de varias personas que afectan de manera irrevocable un patrimonio en lo que es la realización de fines lícitos y de interés social, cultural, educativo o benéfico sin ánimo de lucro. La principal diferencia que hay entre la fundación y la asociación es que en la fundación el elemento esencial no es la agrupación de personas, sino la afectación de un patrimonio a un bien específico. ¿Cómo se constituyen? Se constituyen mediante un acto jurídico unilateral o puede ser también plurilateral, que es por una o varias personas. Es a través de una escritura pública y luego se hace una inscripción en el registro público. Se deben de establecer claramente cuál es el patrimonio inicial, los fines de la fundación, su duración, los órganos de dirección y las reglas de administración de esta fundación. En Panamá tenemos las fundaciones de interés privado, que ellas son reguladas de manera especial por la Ley 25 del año 95. Y lo que puedo aportar un poquito aquí es que estas fundaciones de interés privado pueden proteger tus bienes, lo que es la separación de patrimonio, cuando transfieres activos a la fundación. Estos se separan legalmente del patrimonio personal del fundador, ¿verdad? Esto significa que los bienes de la fundación no pueden ser embargados por deudas personales del fundador ni de los beneficiarios. La confidencialidad, la identidad de los beneficiarios y los detalles de los activos no son de dominio público. Puede tener una planificación sucesoria eficiente porque permiten una transferencia, lo que es ordenada, de los bienes a los que son los herederos. Tiene beneficios fiscales y una de las consideraciones pues importantes en las fundaciones es que no es una herramienta para evadir responsabilidades legales. Aunque ofrece protección, no debe utilizarse para ocultar activos de manera ilícita.
que es lo que he podido pues averiguar un poco más sobre las fundaciones, porque una compañera mía que es abogada me explicó hace muchos años pues que ellos protegieron las fincas de su padrastro a medida de las fundaciones, y gracias a eso pues no, nadie pudo pues quitarle esos derechos pues. Aquí podemos ver que hemos hecho como un cuadro comparativo entre lo que son asociaciones y fundaciones, y podemos ver que los conceptos es que la asociación, pues como explicaba, es una agrupación voluntaria de personas con fines comunes lícitos no lucrativos, y la fundación es una afectación de un patrimonio a un fin determinado, no lucrativo. Su personalidad jurídica, distinta de sus miembros, nace con la inscripción en el registro público, y la de la fundación es distinta del fundador, nace a la inscripción en el registro público. Sus fines, pues mencionados como mi compañera Maylin, en las asociaciones son sociales, culturales, deportivas, educativas, entre otros, y las fundaciones son de interés social, cultural, científico, educativo. Y su patrimonio se forma de las asociaciones con aportes de los miembros, donaciones o actividades permitidas, y las que son las fundaciones provienen de asignación inicial hecha por el fundador. Así podemos ver cada una de las diferencias entre lo que es las asociaciones y las fundaciones. Podemos resumir que una fundación de interés privado en Panamá puede ser una estrategia efectiva pues para proteger y gestionar tus bienes, siempre que se utilice de manera legal y ética. Esa es nuestra presentación, profesora. Sí. Buenas noches. A ver, precisamente 10 minutos. Fueron justas en su tiempo. Bien, a ver, cualquiera de las dos puede responder. Jurídicamente, ¿ah? La respuesta tiene que ser jurídica. Si usted fuera abogada y alguien le recomienda o le consulta, mira, yo tengo un cúmulo de propiedades y entre las propiedades que tengo, yo quiero utilizar también esas propiedades para que sean de uso de eh, hacer una cancha deportiva. Pero yo quiero que las propiedades, pues, eh, yo seguir administrándole. ¿Usted qué figura jurídica le recomendaría? ¿Sería la asociación, profesora? Yo le consulto. Yo llego a su oficina y digo, mira, yo tengo un cúmulo de propiedades, pero yo quiero ofrecer o quiero pues apoyar dentro de ese cúmulo de propiedades, yo quiero ofrecerle a la comunidad donde yo vivo, no donarle la propiedad, seguir siendo yo la propietaria, pero a través de qué figura jurídica yo puedo seguir manteniendo el control de esa propiedad, pero a la vez permitir que la comunidad a través de una cancha deportiva la utilice. Yo considero que aplicaría más las de la asociación sin fines de lucro, pero el de la fundación tampoco es tan alejada a que se pueda, porque la cancha no va a dejar de ser de la fundación. Igual la pueden utilizar todo el que guste, ¿no? Entonces, yo recomendaría ambas, o sea, dependiendo más que nada qué otra cosa la persona quiere mantener dentro del grupo, ¿no? Entonces ya sería más, pero en ambas aplicaría. Considero que en ambas aplicaría. Pero para la constitución de asociación o fundación, ambas tienen connotaciones de formación, como ustedes mencionaron, diferentes. Así que tiene que decidir cuál de las dos es la más conveniente, en virtud de que el cliente quiere mantenerse bajo la posesión del bien. Bueno, yo diría que la fundación siempre va a ser un poquito más conveniente con temas de bienes. Sería la fundación porque considero que con la fundación él está protegiendo su bien, nadie se lo puede quitar. Ajá.
creo yo, ¿no? No sé, o sea, de lo que he entendido sobre lo que está preguntando. A ver, Y él nunca dejaría de tener el control. a ver, rol de abogadas. Aunque usted no tenga certeza de la respuesta, usted hable con seguridad. Yo que les dije en la clase 1, esto es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí vale equivocarse. Yo no me molesto, ni insulto, ni lo desmerito como estudiante porque yo tengo que cultivar en ustedes esa seguridad para hablar. Entonces, por eso les dije, imagínense el escenario. En efecto, se pueden utilizar cualquiera de las dos, pero recuerde que su deber es asesorar al cliente qué es lo más conveniente para él. Él le indica a usted que él quiere mantener la posesión del bien, pero a su vez apoyar en una actividad deportiva, pues sin ánimos de lucro para que la gente lo use. Entonces usted sabe que si usted crea una fundación, él va a ser el fundador de esa fundación, por lo tanto va a mantener el control de esos bienes a través pues, de la constitución de esa acta fundacional. Y él a su vez dentro de esa acta constitucional va a disponer de el uso o la actividad o lo que sea que se vaya a hacer. Como él realmente recuerde que la fundación tiene una connotación no económica, él puede apoyar o gestionar, o su fundación va diseñada a gestionar, apoyar actividades deportivas. Así que la figura jurídica que más correspondería en virtud del ejemplo que puse sería una La fundación. fundación. Exactamente. Bien, Raquel, bien, Meilín, las felicito. Bastante completo su asignación, han cumplido gran parte de lo solicitado. Recomiendo subir la presentación ambas, si la pueden Ah, subir hoy eso es lo que mismo. le iba a preguntar, que si subíamos los dos, el escrito y la PPT. A ver, déjame verificar algo. Ya a ustedes les pedí escrito, ¿verdad? Sí, El escrito, ok, únicamente. está bien. Gracias, profesora. Ya vi la presentación, así que no tengo ningún inconveniente. A ver, al inicio, como pues no había tantos como ahorita, les había preguntado que quién iba a sustentar hoy, porque pues la clase anterior varios habían indicado que querían sustentar hoy y yo les dije, ok, perfecto, yo me acoplo al tiempo que ustedes van a sustentar porque son bastantes. Y pues ya el primer grupo acaba de terminar. ¿Alguien más va a sustentar el día de hoy? Profesora, buenas noches. Con su permiso me retiro. Ok, Raquel, tranquila, no problema. Ok. eh, bien, si no hay más nadie, asumo que el resto que ustedes en mi lista son 14, van a sustentar entonces la próxima clase. Ah, hola. Profesor, en mi caso sí, yo lo estoy haciendo solo, tengo el trabajo bastante avanzado y lo voy a presentar. Hey, ¿alguien más? Sí, 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 profesora. De la misma manera yo estaría sustentando la próxima semana. Mel, ¿usted también? Arey y Nicolás también. Ok, Sí, Gema y Mel también. bien, ok. Bueno, paso a compartir, si no hay más nadie que va a presentar hoy, el último tema que corresponde a esta clase. Déjeme buscar la presentación. Recuerden que a medida presentan, si ya tienen el trabajo escrito,
subir la presentación. Igual puede subir la presentación en cuanto la tengan lista. Disculpe, profesora, ¿se suben los dos, el trabajo y la presentación o solo el trabajo? El trabajo, disculpa, el trabajo. Ok. Gracias. Aquí tengo a alguien pendiente por entrar. Listo. Ok, el último tema que corresponde a esta semana es el tema relacionado a la administración judicial. Dentro de la parte procedimental que usted va a ver dentro del derecho, hay otros intervinientes en el procedimiento civil, tomando en consideración que son, ya quizás adentrándonos un poquito más, no solamente al área de personas como tales, dentro de lo comprendido que hemos estado hablando en relación a vida, muerte, derechos, obligaciones, cómo se registran, nacionalidad y demás, sino quiénes son otros actores que tienen igual derechos y garantías y qué papel juega el abogado dentro del rol de la defensa de las personas. Entonces, tendremos que adentrarnos a la administración judicial, considerando que esta función está dividida, la parte judicial, en diferentes actores, órganos y entidades. Si yo hago un recuento de los tribunales de justicia que existen en nuestro país, claro, yo me tengo que ir inicialmente a la Corte Suprema de Justicia, que está compuesta pues por ¿cuántas salas? Creo que eso ya lo habíamos preguntado aquí. ¿Cuántas salas tiene la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué es la materia de derecho que ustedes más escuchan que existen dentro del ordenamiento jurídico panameño? ¿Esta materia es de derecho? Civil, Derecho profesora. civil, profesora. Ajá. ¿Cuál es el otro derecho que más se escucha después del civil? Sí, las salas de la Corte, según su pregunta, sería la sala primera de lo civil, la sala segunda de lo penal, la sala tercera creo que es lo contencioso administrativo, la Ajá. sala Y cuarta laboral. y laboral, se nos queda por fuera, y la sala cuarta de lo constitucional, ¿no? Y el pleno, Negocios generales. negocios generales. Ajá. Ahí es donde ustedes van a tramitar su idoneidad. Esa es la sala que más deben querer. Entonces, dentro de eso, como les hablaba, los tribunales de justicia. Pero en Panamá existen otros tribunales que se denominan, está el Tribunal de Cuentas, está el Tribunal Electoral, Tribunal Marítimo, tenemos ahora un tribunal de procedimientos de temas tributarios. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, llegado su debido momento, ustedes van a ver más específico cada uno, pero los que más me interesan ahorita para explicar en razón de los que van a intervenir, porque dentro de los procedimientos civiles que ustedes van a ver más adelante, hay órganos y entidades que van a intervenir en defensa de esos propios derechos e intereses de los ciudadanos. Y van a estar conformados dentro del órgano judicial, dentro del Ministerio Público, dentro de la Procuraduría de la Administración. Si ustedes han leído quizás algunos fallos, ustedes van a ver que se emite concepto. ¿Qué es la emisión de concepto? No es más que la opinión del Ministerio Público, si es el Ministerio Público, si es Procuraduría de la Administración,
Y claro, ¿quién más interviene dentro de esa defensa que habíamos estado hablando? Pues el abogado. Es decir, ustedes en un futuro, porque ustedes van a actuar en nombre y representación. Cuando a usted le confieran un poder, usted va a actuar en nombre y representación de esa persona y usted, en virtud de esa actuación, esa conferencia que le están dando a usted, es como si esa persona estuviese ahí, pero el cuerpo lo representa usted. Todo lo que se decida, diga, cualquier acción, se le ha cedido a usted en su facultad de conocedor del derecho para que tome decisiones por esa persona. Imagínense lo trascendental que a veces yo creo que los abogados obvian esa parte de el grado de poder que tienen, así como se llama el documento, sobre una persona, porque la persona me está cediendo derechos a mí voluntariamente para que yo haga en nombre de él una serie de cosas. Yo creo que a veces las personas tampoco que firman, a veces ni leen el último párrafo cuando usted le pone desistir, transigir, negociar, hacer y volver en nombre y representación. Entonces, ¿quién es la primera entidad o órgano que es el que va a representar, que es el que usted más va a ver dentro de este tema? El órgano judicial, porque él es el encargado de la administración de justicia en la República de Panamá. Su función principal es la de interpretar y aplicar las leyes para resolver conflictos entre las partes y garantizar el respeto de esos derechos fundamentales. Mire que no se deja de garantizar derechos fundamentales, que eso es lo importante del derecho civil y sobre todo el derecho civil de personas. Siempre se va a proteger el bien más preciado del ser humano, que es la vida y demás derechos, tanto secundarios como terciarios que existan. ¿Qué van a ver en este tema? Pues ya Gemma mencionó las salas civiles, penales, laborales y administrativos. Vuelvo y les repito, esto es lo general. Hay otros tribunales de justicia que ven temas especialísimos. Ya les dije, temas electorales, de cuentas, marítimos, temas tributarios. Son tribunales especialísimos que se han creado a lo largo de la historia en virtud de eso mismo, de la especialidad y que la justicia panameña ha requerido que se creen otros tribunales para que esa justicia que se desea y con el ánimo de garantizar no solamente la seguridad jurídica de las personas naturales, sino también de las personas jurídicas. Velar por el cumplimiento de las leyes y los principios constitucionales, claro. Dentro de esa pirámide de Kelsen, si la recuerdan, ¿qué es lo primero que aparece en la pirámide? La Constitución. Exacto. Entonces, uno de los recursos más importantes que existen, luego el habeas corpus, que es el de la libertad corporal, mantener la libertad corporal, yo considero que uno de los más importantes es los recursos de constitucionalidad, porque estás protegiendo la ley más preciada que tenemos en Panamá, que salvaguarda todos esos derechos, deberes y garantías. Aquellos que ya cursaron o cursarán constitucional se van a dar cuenta de ese aspecto. Y claro, hablamos que en este país existen 3 órganos. ¿Cuáles son esos 3 órganos que existen en este país? Hablando estructuralmente político, no estoy hablando de órganos humanos. ¿Cuáles son esos 3 Judicial, órganos? legislativo y el Ejecutivo. presidencia, ejecutivo, correcto. Exactamente. ¿Cómo obviar el ejecutivo? Entonces, en ese mismo ánimo, el objeto principal es garantizar que exista, tratar, hago constar el verbo que utilizo, de que exista esa independencia jurídica. En este caso sería la judicial. Que nadie intervenga en eso, que no decidan o que ordenen una decisión en eso. ¿Cómo está dividido ese órgano judicial? Pues claro, la máxima autoridad del órgano judicial es la Corte Suprema de Justicia, la cual está representada por los magistrados en pleno,
están los tribunales superiores que están en cada región, en cada por cabecera de provincia. Son las instancias intermediarias de apelación. Y están los conocidos, los juzgados de circuito, que ven mayor cuantía, y los juzgados municipales, pues que son las instancias en primer lugar que tienden a resolver, atender primariamente todos los procesos en materia civil, laboral, que se den administrativa, que se den dependiendo del tipo de jurisdicción. Entonces, la potestad pública, disculpen, la potestad pública va atribuida a cada órgano. ¿Por qué? Porque el penal va a ver lo penal, va a enfocarse en ese ámbito, en velar por todos esos derechos, deberes y garantías que usted tiene ante la esfera penal. Igual va a ocurrir en la esfera de administrativa y laboral. Todos nosotros tenemos derechos y deberes irrenunciables, si hablamos en tema laboral, de prestaciones laborales que son irrenunciables y que tenemos derecho, y que esa facultad está atribuida a cada uno de esos tribunales frente a el caso concreto que se tenga a ver. Entonces, hay dos figuras que ustedes van a ver mucho a lo largo de la carrera, que ustedes van a escuchar y a veces tiende a crearse una confusión, y es competencia y jurisdicción. Si yo les hablo ahorita de competencia, yo no hablo de que, ok, en sus marcas, listo, fuera, no. Judicialmente, tienen que ponerse ese chip judicial. Si yo le hablo a usted de competencia, yo te voy a decir, Evelyn, usted dentro del rol de su trabajo, usted es competente para... No sé, A ver, competente fue contratada para, para ejercer una lista de cosas, ¿verdad? ajá, para, Ah, para hacer inventario, para hacer mi caja, para cobrar, para asesorar a un cliente, más no como cubrir una garantía, porque tendría que llamar a la gerencia para que no autorice. pagas planilla. No, Entonces, esa no es una competencia suya. Entonces, traslapemos ese término de competencia. La competencia a los jueces es lo que exclusiva y únicamente la ley indica que pueden hacer. Son esas atribuciones que pueden hacer. Es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley le ha colocado dentro de sus atribuciones. Aquí en nuestra provincia hay jueces civiles, agrarios, laborales, penales, laborales, de cuentas. O sea, hay una serie incalculable de jueces. Niñez y adolescencia, seccionales de familia. Pero si vamos a ver un tema de incumplimiento de un contrato, ¿eso lo ve un juez de familia o lo ve un juez civil? Un juez civil. O sea, ustedes más adelante van a ver en la parte procedimental las atribuciones de cada uno de acuerdo a el área. Entonces, quiero que entienda, por eso digo, traslápese primero en su rol. Usted tiene ciertas competencias. La competencia no es más que las atribuciones dentro del rol que usted fue contratado que puede hacer. Y puedes ver solamente del hacer. Y eso lo dice la ley. Igual ocurre, entonces, con el Ministerio Público. El Ministerio Público también es un ente autónomo que busca pues esa persecución penal, garantizar aquel que ha infringido alguna disposición penal y garantizar esa defensa de los intereses del Estado. En muchos de los procedimientos civiles, usted va a ver la intervención del Ministerio Público, pero dirán, pero si no es un tema de penal, ¿por qué intervienen? Porque ellos también ven dentro de ese rol del Ministerio Público temas
de garantizar intereses, por ejemplo, en temas de menores o que no tengan atribuciones penales, ellos intervienen con el propósito de salvaguardar la integridad de ese menor. Permítanme un segundo. Funciones. Dirigir una investigación por delitos, claro, penales. Proteger derechos. Mire que seguimos hablando de lo mismo. Derechos y garantías. Derechos y garantías. ¿Por qué? Porque estamos salvaguardando esos derechos y garantías de esas personas. Por eso es que es importante conocer la función y el rol de cada uno y a quién en un futuro, yo como individuo o yo como abogado, a quién tengo que recurrir para reclamarle y que se haga justicia o a ejecutar ese ente para que defienda esos derechos de mi cliente y velar por los intereses sociales y del Estado. Entra de ese rol del Ministerio Público. Hablamos también de la Procuraduría de la Administración, que aquí gran parte, y usted sabe que eso es muy importante saberlo también, y sobre todo pues con toda esta ola de cosas de corrupción que uno escucha, porque su función va a ser de supervisar esa actuación correcta de los funcionarios públicos. La Procuraduría de la Administración va a velar por todas esas actividades, asesorar a las instituciones en la aplicación de la ley. ¿Y por qué es importante? Porque recuerde que muchas de las actividades que nosotros como ciudadanos o derechos que ejecutamos como ciudadanos están involucrados dentro del servicio público. Yo creo que aquí lo habíamos hablado. Yo soy un ciudadano de este país y hay ciertos derechos fundamentales que el servicio público me tiene que garantizar. ¿Cuál se le viene a la mente a usted? Disculpe, profesora, ¿puede repetirme? Yo soy un ciudadano de este país. Yo tengo derechos fundamentales, el cual el servicio público me tiene que garantizar a mí. ¿Cuáles serían esos servicios públicos que me tiene que garantizar a mí la gestión pública? Salud, educación, seguridad, por decir algunos. Pienso. Asimismo, fundamentalmente la salud. Y si ocurriese algún tipo de situación que atentara contra esa integridad o esa potestad de aplicación, esa correcta aplicación de la ley, yo tendría que recurrir ante el organigrama de la Procuraduría de la Administración como un ciudadano contra ese funcionario público porque su deber, el procurador de la Administración, es resolver esas consultas legales de carácter administrativo y gestiones públicas que se dan dentro de ese rol. Entonces, hay un rol también, y aquí es donde entran ustedes, importante. Vuelvo y les repito, cuando usted le confiere, ¿alguien alguna vez ha visto un poder? ¿O sabe como meridianamente el contenido de un poder? ¿De un proceso legal? Gema, cuéntame. Sí, profesora, he tenido en mis manos un poder de diferentes tipos de procesos. ¿Qué deseamos saber de eso? ¿Qué tanto poder te da un poder? Cuando es, ok, el poder, o sea, el poder es un documento que se puede dar en la esfera civil y en la esfera penal, ¿no? Y ya sea en lo contencioso o ya sea para trámites regulares. Laboral, todo. Exacto. Y el poder puede ser amplio, un poder general que te dé facultades amplias al que va a representar,
para ejercer todo tipo de diligencias, trámites, etcétera, en nombre de su representado, o puede ser un poder especial y limitado a ciertas funciones muy específicas. O sea, todo lo que decimos lo que aguante el papel, ¿no? Pero debe tener ciertas características como identificar bien al representado, al representante, identificarlo con nombre, número de identificación, domicilio, nacionalidad, etcétera. Y además, decir, pues, de qué se trata el poder específicamente, para qué faculta. Ok, les repito, yo creo que a veces el abogado, y eso es un rol cuando ustedes vayan a dar la materia de ética profesional, que es importante ver y que es importante tomar en consideración. ¿Por qué? El rol que usted va a desempeñar, más allá de que usted esté pensando en los honorarios de abogado, usted tiene que entrar a ver que usted, una persona, confía en usted como persona y como profesional. Y confía en usted como persona, primero porque la mayoría de los clientes que usted le puede llegar en un futuro o a quien usted vaya a asesorar en el futuro, no te conocen. Personalmente no te conocen. Y profesionalmente, bueno, aún esta profesión, muchas personas no tienen en buena estima que usted le va a resolver la vida. Porque todas las personas acuden a usted por algún problema, yo siempre digo, y esa es parte de la profesión, esa es la profesión que elegimos, es como el médico, el médico va a una persona enferma, la persona que se siente sana es muy extraño que visite un médico, entonces su deber es curar, pero nosotros el deber es defender los intereses de esa persona. Entonces, ¿qué ocurre con ese poder y esa parte del rol del abogado? Usted va a representar y defender derechos que hemos estado hablando a lo largo de todas estas clases que tenemos acá, los derechos como persona dentro del marco de lo legal. A ver, aquí hay como un discurso que entra a radicar la moralidad. ¿Y por qué hablo de la moralidad? Porque usted sabe, dependiendo del rubro que usted vaya a utilizar, a ejercer en el derecho, pueda que usted le toque o pueda que usted elija defender a un homicida o defender a alguien que haya abusado de un menor. Y pues usted sabrá en qué rol o en qué marco de la legalidad usted va a defender a esa persona independientemente de que sea inocente o culpable. Por eso es que yo soy del criterio, yo creo que yo lo he mencionado en esta clase, que yo por eso que a mí el penal, yo soy pésima para el penal, porque yo estoy en esa delgada línea de lo que, ok, perfecto, es nuestro deber jurídico, pero entramos en esa delgada línea de lo moral. Entonces, es muy delicado, es muy, muy delicado y eso, pues, pero vuelvo y les repito, en su momento llegado, que ustedes den ética, pues sabrán. Dentro, ¿alguien tiene el micrófono encendido? Ya, creo que ya descubrí por aquí ya. Ok. Tienen que representar, asesorar en los litigios. Una vez más, promover, y esto va muy encaminado a lo que viene ahora, con el Código de Procedimiento Civil, que lo instituye mucho previo a las audiencias preliminares, que es la solución alternativa de conflictos. El juez civil ahora en su primera audiencia, va a buscar el avenimiento de las partes, que es tratar de utilizar la mediación, en caso tal de que pues, sea mediable y conciliable y las partes estén dispuestas a mediar y conciliar. En caso tal de que la figura sea comercial, también se puede estipular
resolverla a través del arbitraje, porque pues el arbitraje entra dentro de ese rol de cualquier método alterno a la solución de conflicto que no sea la vía judicial. Si no me equivoco, es en el artículo 255 del Código Actual de Procedimiento Civil, habla de esta parte. Es más, usted puede instituir dentro de cualquier acuerdo civil que usted bien tenga un contrato, convenio civil, que usted tiene que prever la manera en que se van a resolver los conflictos, a través de una demanda, las indemnizaciones, cómo se va a rescindir de ese contrato, y usted puede colocar dentro de esa parte de la resolución del contrato, usted puede colocar previamente a la interposición de una demanda, resolverlo a través de los métodos alternos de solución de conflictos que existan en la ciudad de Panamá. Usted puede ir a un centro de mediación privado o utilizar a alguien que ofrezca ese servicio. No sin menos, pues como abogado, en ese rol de abogado, de persona representante de una persona, usted pues tiene que actuar en ética y lealtad. Yo creo que por aquí fue en esta clase que alguien me habló de que los abogados se pusieron de acuerdo y que, mira, ni para ti ni para mí, vamos a negociar. O sea, negociaron sobre la base de un acuerdo económico los abogados para que sus clientes pagaran de todas maneras. Algo así, no sé si fue en esta sala o fue en otra sala que negociaron, y eso es muy delicado, ¿ah? Pero bueno, porque usted está defendiendo, y creo que esa es la parte importante, derechos de una persona, garantías de una persona. Y aquí estuvimos hablando de esos derechos y garantías que tienen las personas. Ok. Esto muy brevemente era esa parte de los últimos que nos tocaba dentro de este tema, relacionada a la primera parte de intervención que teníamos en relación al derecho de las personas en cuanto a nacionalidad, en cuanto a su derecho a un nombre, derecho de antes de nacer, después de nacer, que tienen, cómo se registra un nombre y todo lo demás. Hay unas figuras que han venido a darse en la actualidad en relación a temas de registro civil, que se habla mucho de, son temas más netamente de familia, pero en relación a ciertos derechos que tenemos las personas. Cuando nosotros nacemos, ¿qué es lo primero que debe hacerse para que nosotros seamos reconocidos? El primer derecho. Cuando nacemos, para que nos identifiquen, ¿qué es lo primero que debe hacerse? Nombre, profesora. Poner un ¿Cómo nombre. dice? Nombre. Y ese nombre, aparte, pues independientemente, hay que llevarlo a registro civil. Hay un tema, y eso en derecho civil no se discute, ¿ah? No hay duda alguna, y es muy comprobable, no se duda nunca de la maternidad. Lo que entran dudas, y con la disculpa y anuencia de los caballeros de la sala, se duda de la paternidad. Entonces, ¿qué ocurre acá? Es cuestión de si la madre no indica el nombre del padre, pero en el futuro ese padre quiere reconocer a su hijo, la denominación entonces sería filiación. Es el procedimiento en área civil para que entonces se pueda reconocer. Ahora, en algunos casos ocurre si el menor no ha transcurrido gran periodo de tiempo, puede registrarlo voluntariamente. Y también ocurre otro escenario contrario. Si tiene un apellido paterno y resultara pues que su padre biológico es otro, habría que hacer un procedimiento en caso tal de que esa madre
indique que quiere el padre o el padre biológico interponga un proceso que se denomina impugnación de paternidad para hacer ese cambio exclusivamente de apellido, para que ocurran. Esas son dos denominaciones en relación a esta parte del derecho civil personal, porque nosotros tenemos un nombre y un apellido. Y son dos entornos que pueden darse. Si no tengo el apellido, la afiliación. Y si tengo un apellido y no es de padre biológico y fue quien realmente pues crió, como usted le quiera decir, pues a las finales, para efectos jurídicos, la paternidad se entiende reconocida desde que está inscrita en registro civil, pero en caso tal de existir algún cambio en el futuro, sería un procedimiento de impugnación de paternidad. A ver, por ahí me levantó la mano Cárcamo. Cristian. Sí, profesora, yo iba a preguntarle sobre ese mismo tema, o sea, si en caso tal, vamos a decir, la mamá del niño nunca, no te pudiste dar de cuenta que ella había quedado embarazada de ti, tuvo un hijo tuyo, pasó el tiempo, eso sería una acusación o ¿cómo se llamaría ese proceso? Así como usted acaba de decir. Replantéame el escenario. Porque, o sea, si quedó embarazada la mujer, pero nunca le dijo a la persona que está embarazada y ahora pasó mucho tiempo, le pusieron otro apellido al niño, todo lo demás. Otro Pero apellido paterno, hace referencia correcto, a paterno. Ajá, correcto. Ese ajá. procedimiento, ese es el nombre del procedimiento, como el que usted acaba de decir, o sería una acusación. Ok, ¿y su papá biológico lo quiere reconocer? Correcto. Y tiene el apellido, pues, del que en su momento lo reconoció. Correcto. Sería un procedimiento de impugnación de paternidad. Ok. Ahora, este proceso de impugnación de paternidad conlleva, pues, muestras de ADN y el juez tiene que evaluar, pues, esa parte porque hay que hacer una serie de procesos realmente en ese sentido. Aquí entra hasta temas de trabajo social, de psicólogos, porque a las finales, independientemente, porque mira cómo usted menciona, Fernando, la mamá no quiso y otro, y después, pero en temas de derechos de menores se incrementa el doble hasta el triple en relación a el interés superior de ese niño, niña o adolescente. Y eso es lo que hay que prever y es lo que el juez busca en temas de derechos de menores. Ese es el aspecto importante. A ver, Cristian. Ok, sí, yo tengo una pregunta y también no sé si de pronto decir un aporte, podría estar equivocado en ese mismo aspecto que acaba de mencionar el compañero. Primero la pregunta, si tengo entendido, en caso tal, un menor reconocido por un padre negligente, por decir una persona que no es apta para llevar la paternidad, entre otros aspectos, digamos, no sé, por decir un criminal o alguien que no sea apto. Y la madre, en anuencia de la persona, de la pareja que ya tenga, considera que si la persona está de acuerdo, que pueda darle el apellido al hijo. No hay una manera como quitarle el apellido, no. Si es tu papá biológico, si es biológico, reconocido biológicamente. O sea, es que el tema de la impugnación paternidad va enfocado en dos vías. Si tu papá biológico te reconoce, independientemente de que sea un criminal irresponsable, económicamente hablando, de que sea un homicida, de que no vive en el país, que nunca lo conociste nada más, el momento que naciste te inscribieron y listo, y más nunca lo viste, pero se logra constatar que genéticamente es tu padre, no se puede renunciar a la paternidad ni a la maternidad. Ahora, la impugnación de paternidad va en la línea de la parte biológica. Porque hay quienes adoptaron un apellido paterno, pero no es su padre biológico. O quienes no lo tienen, entonces quieren adoptar uno independientemente de que exista o no un grado de consanguinidad, porque el tema de la conducta
de la persona no hace que pierdas eso, a menos que ocurre otro escenario. Y es ustedes, bueno, de repente esto no es un tema ya propio de esta clase, cuando el niño, ya sea por padres, y estoy hablando de ambos padres, sean negligentes como padres, entonces ellos perderían la patria potestad de ese menor. Y al perder esa patria potestad de ese menor entraría en un grado de adoptabilidad, que eso es lo que ocurre con muchos niños de este país, que los padres o lo abandonan o simplemente pues no se hacen cargo de ellos, no hay un familiar que se quiera hacer responsable de ellos y son niños que pasan a estar en hogares. Y esos niños entran dentro de un proceso de adopción, pero para que entren dentro de ese proceso de adopción, primero tienen los padres que perder o renunciar a esa patria potestad. Ese es otro escenario jurídico mucho más complejo y son procesos extenuantes y larguísimos. Y quería consultarle también, profesora, en el caso de adopción por cónyuge, esa paternidad es impugnable, porque es como usted misma está mencionando, cuando digamos una madre tiene un hijo no es reconocido por otra persona, por quien digamos Ahí su no padre sería la biológico. figura de adopción. Ahí el término está mal utilizado. Ahí sería un procedimiento de filiación. Un papá quiere reconocer a un niño que no tiene un apellido paterno. Ok. Es filiación. Y Yo tengo, esa mira, afiliación yo es tengo un caso impugnable. ahorita que realmente me consultan. Tengo un chico que el chico está simplemente reconocido por su mamá, tiene 20 años. Él conoce a su papá biológico, pero su papá pues nunca lo ha querido ponerle su apellido paterno. El chico ahora está trabajando en la Policía Nacional y él quiere asegurar a quien vio, a quien lo crió como papá, que le llama papá aunque no lleve su apellido, y pues su mamá, él nada más lleva su apellido materno. Entonces, ¿qué resulta? Que él dice, yo quiero asegurar a mi papá, pero obviamente por temas de seguro social, dice, pero es que el señor no tiene ningún grado de consanguinidad tuya. Entonces, me consulta, yo, bueno, él estaría dispuesto a reconocerte y que tú aceptar su, dice, sí, claro. Entonces, aunque sean adultos, hay que hacer este procedimiento de reconocimiento. No sería ya reconocimiento de paternidad porque realmente el tema es filiación, porque es un señor que él quiere voluntariamente reconocer a un mayor de edad como su hijo para que entonces pues ya posteriormente él va a tener el apellido, un apellido paterno, aunque no sea su padre biológico, porque ese es uno de los temas jurídicos que son permitidos aquí en nuestro país. Por eso le Y, dije, no es que él va a adoptar ahora a este chico, porque él realmente no es que esté en un grado de adopción, aunque fuera menor de edad, él no lo tiene que adoptar, porque el grado de adopción es cuando el menor no tiene ni mamá ni papá. O sea, está en un grado de adoptabilidad. Y dentro de ese grado de adoptabilidad se le podría conceder, mire, que aún así tiene que ser mamá y papá, que pierden la patria potestad y entra en ese grado de adoptabilidad. Pero ocurre la figura que mamá y papá no lo quiere, pero el sistema judicial está diseñado que si mamá o papá no lo quiere hay que buscarle alternativas dentro del núcleo familiar. Una tía, un hermano, un abuelo. Entonces ellos pasarían a ser tutores de ese niño. No van a, ellos, su hermano no lo va a adoptar, su tía o su abuela no lo va a adoptar. Ellos van a pasar a ser los responsables de ese menor. Van a tener esa patria potestad, esa tutoría de ese menor, van a ser los representantes de ese menor, pero él no está en grado de adoptabilidad porque él tiene familia que va a ser a cargo de él. Los niños que entran en adopción son niños que no tienen ya, nadie se quiere hacer cargo de ellos, sus papás renunciaron a la patria potestad, no hay un tío, un primo, un hermano, o a veces los hermanos están en igual grado de situaciones de eso. Yo vi casos de hasta 4 niños que estaban en albergues, hermanitos,
porque no había un tío, no había nadie que se hiciera cargo de ellos y simplemente pues su papá, pues como usted dice, la mamá tenía problemas de temas de adicción, el papá pues estaba detenido y no le interesaba. Entonces ya estaban dentro de ese proceso que esos 4 niños iban a estar en grado de adopción. A ver, por ahí, Jorge. Sí, profe, interesante el tema. Justo como decía el compañero Cárcamo en un inicio, yo creo que hay los jueces de familia, creo que es el juzgado de familia quien atiende estos temas, son bastante estrictos, como usted decía, triplican los esfuerzos para tratar de validar siempre, en principio, es la integridad del niño, ¿no? Porque ya el niño está o vive dentro del techo con una familia, tiene un padre que él reconoce como padre, y como bien usted decía, ahí se involucra hasta psicología e incluso hasta pues, psiquiatría en casos posibles, porque el niño ya tiene un vínculo con a quien reconoce como papá. Y creo que por ahí va la línea, ¿no? Y creo que es el juzgado de familia quien ve esto, profe, ¿cierto? A ver, Gema, creo que me levantó la manito también por ahí. Sí, profesora, es que me parece que la anécdota que planteó el compañero Cristian, no sé, y él me corregirá, yo lo que le entendí al compañero Cristian es un caso como bien particular en el cual el menor había sido reconocido por la pareja de su mamá y que el compañero Cristian estaba preguntando si ahora el niño, no sé si es niño o adulto, podía renunciar a esa adopción que había ocurrido en el pasado y no sé si eso fue lo que yo le entendí a Cristian, o sea, era como en contrario, no sé, Cristian, corrígeme. No, a lo que yo me refiero, sí, yo lo conocía de una manera, la profesora me lo aclaró. Entonces, ahora mismo la duda que a mí me surge si es que esa filiación del menor pueda ser impugnada por el padre biológico, por decir algo. Mm, qué interesante, Sí, profesora. sí. Sí puede. Es que el tema de la consanguinidad, ahora, Prevalece. como todo, ¿ah? Hay jueces y hay jueces, y por eso le digo, y como mencionaba Jorge, esto pasa por un proceso de trabajo social, de temas de psicología, los ponen a hacer hasta dinámicas de convivencias de ese menor, porque a la final es quien va Sí, a adquirir la paternidad, va a adquirir obligaciones. así mismo le hacen pruebas psicológicas a todos los miembros de la familia, a los hermanos, Te trabajo, hacen visita a trabajador la social, casa. ajá. Después hay hasta un seguimiento, después de la afiliación, por decir algo, hay hasta un seguimiento y todo lo demás. Es el que No conozco es, en señal. En sí, en los señal lo mismos manejan juzgados de de niñez y adopción por en los mismos cónyuge. juzgados de niñez y adolescencia, en los mismos juzgados de niñez y adolescencia hay trabajadoras sociales y psicólogas que se encargan de esa parte de verificar esa sección. Pero siempre prevaleciendo, y eso es muy importante, y eso lo van a ver usted a mayor profundidad cuando vean temas de familia, no hay que perder de vista derechos, deberes y sobre todo obligaciones que tienen los adultos hacia con los niños. Entonces, en nivel niños, tienen aún más garantías y derechos individuales y entre esos está garantizarle esa parte, reconocer. Por eso le dije, ¿cuál es el primer paso cuando nosotros nacemos? El primer derecho, sin contar el derecho a la vida, civilmente que tenemos que tener. Y es un nombre. A usted no lo llaman oye, oye, oye toda la vida. Usted va a pensar que se llama oye. El primer derecho civil es que nos coloquen un nombre. Por eso digo, y empecé así, no cabe duda nunca, y usted es rara vez que usted vea que impugnación de maternidad o algo así, porque no hay duda alguna de la procedencia del menor, y es más fácil, es detectable más fácilmente. Pero el de paternidad es el que siempre se pone en Y duda. profe, ¿y qué sucede con todos esos años de responsabilidad del padre que estuvo criando? El Ok, gasto y si todo me eso. hablas ok, ¿a qué te refieres con eso? Ok, el padre que haya asumido el rol de padre
sea biológico o no biológico, es responsable igual que cualquier otro padre de familia. Eso no cambia la figura. No, me refiero en caso tal haya sido impugnado, pues. No cambia. Si me hablas de temas de pensión de alimentos, la pensión de alimentos tiene una retroactividad de 3 meses, si no me equivoco, dice la ley. Desde que se comienza a solicitar la pensión de alimentos. En la ley, si no me equivoco, 42 de pensión de alimentos, ahí se le hace un retroactivo cuando son temas de pensión de alimentos. Pero no es de que, bueno, como ahora apareció el biológico tiene que pagar desde que fue concebido hasta ahora que tiene 18 años. No, eso no funciona de esa manera. ¿Y qué pasa si por ejemplo, el caso que decía hace un rato Cristian, creo que va en la misma línea, de ese muchacho que tal vez no quería llevar el apellido de ese papá por XY, porque fue delincuente, por lo que haya sido. Cuando esa persona cumple 18 años, está en la potestad y el derecho, creo que, poder quitarse el apellido, ¿cierto? Sí, cierto. Y podría Por eso incluso les adoptar ponía allí. el ejemplo del chico que me hicieron la consulta, Ajá. que él es mayor de edad, él conoce a su papá biológico, pero él no quiere el apellido de su papá biológico, él quiere el apellido de su papá de crianza, y su papá de crianza está de acuerdo en voluntariamente concederle su apellido. Entonces, ahí no es que el señor va a adoptar al chico. Yo he conocido un caso de un personaje que teóricamente era el papá del muchacho, ya grandecito, el niño tenía tal vez 10 años, lo reconoció legalmente, pero cuando cumplió 18 años, el muchacho decidió hacerse una prueba de ADN con el señor y resultó que no era su papá. En consecuencia, el supuesto papá o el que lo había registrado como padre a los 10 años decidió legalmente quitarle el apellido porque comprobó que no era el papá del muchacho. ¿Cómo se hace ese ejercicio, profe? Esa sería impugnación de paternidad. Okay. Ahora, les soy sincero, o sea, el tema judicial, y los jueces de esto lo ven los juzgados niñez y adolescencia, o sea, y sobre todo si es menor, hay muchos temas en relación a esas decisiones. Y por eso le digo que aquí interviene mucho la parte psicológica. Profesora, una consulta. Yo entiendo que la ley de alguna manera creó administrativamente una autoridad, es la ley 3 de 1994, ¿no? Ese es el código de familia. Ajá. Y realmente, por ejemplo, si hay un niño abandonado que no tiene apellido, no tiene no tiene ni siquiera nombre, porque es un niño abandonado. Entonces, esta persona, lo que entiendo es que el defensor de la familia, del niño, de la niña y del adolescente se haría cargo. Ok, vamos a ver. Cuando un niño, vamos a decir, es encontrado y no sabe quién es su mamá ni su papá, no se ubica, ese niño entra dentro de un proceso en la CENIAF y con los juzgados de niñez para que entre en un grado de adoptabilidad. En Panamá está la Ley General de Adopciones, es una ley especial que ve este tema y le indica paso a paso cómo un niño entra dentro del grado de adoptabilidad. Si es un menor que aunque tenga su apellido materno y paterno, pero está en riesgo social o un peligro inminente, las autoridades también tienen la facultad a través de la CENIAF y con los juzgados de niñez, decretar esta situación y abrir un proceso a fin de que esos padres pierdan esa patria potestad y el niño entre en un grado de adoptabilidad. Pasa también esta figura que a ver, esto ocurre mucho acá en la provincia de Chiriquí, porque usted sabe que nosotros somos colindantes con la comarca.
Y las indígenas a veces pasa pues que dan a luz y se retiran y dejan a los niños en el hospital, bebés. Entonces esos niños no dan con la indígena, no se sabe el papá, lo dejaron ahí. Esos niños pasan a un hogar temporal o a una familia de acogida y entran dentro de todo ese trámite. Eso es una ley especial, la Ley General de Adopciones aquí en Panamá. Tenemos una regulación, igual que la Ley de Pensión de Alimentos, son leyes especialísimas que ven esos temas y sobre todo de derechos de los niños. Eso es un mundo en tema de derechos de individuales, de menores, es un mundo. Creo que nos abocamos en esta materia únicamente, quizás, y por eso quizás toque el tema para que aborden el tema de menores, porque nosotros estamos rodeados y vemos cosas, muchas cosas en este país diariamente en relación a temas de menores y es bueno que ustedes también conozcan esos derechos especialísimos que tienen los menores. Nosotros los adultos ya quizás conocemos y intuito persona y por lo que hemos aprendido en clase, pero en cuestiones de menores, ellos tienen aún más derechos y garantías que nosotros los adultos. Lo que pasa es que Y ni entremos en el rubro de los adultos mayores, tercera edad. Esa es otra área que también hay que tener un área sensitiva en ese sentido también y las responsabilidades que acarrean los adultos mayores también. Profe, Ok. en este caso los Bueno, adultos profesora, mayores, lo que pasa es que lo que estaba preguntándole es porque en fin, estaba asociado a lo que usted acaba de decir. El tema es que hay una situación que realmente nos preocupa mucho, es que, por ejemplo, ese CENIAF que realmente se creó en el 2004, o sea, mucho después del Código de la Familia, entendía yo que la autoridad administrativa era esta que estaba comentándole los defensores del niño, de la niña y del adolescente. Entonces, entendí que ellos lo que pueden, de alguna manera, también darle la potestad, o no sé si fue antes del CENIAF, para poder permitir las adopciones. Ahora, la preocupación nuestra es que como ciudadanos, los escándalos que han salido de la CENIAF nos cuesta creer que todavía haya confianza y que los casos se mantengan todavía sin poder esclarecerse y realmente podemos pensar o especular los abusos que están ocurriendo en esa institución. Y por eso es que realmente pues, le comento, ¿no? Tengo este comentario que realmente me parece que la señal pues hay que ponerle cascabel al gato, ¿no? Mira, yo siento que, como yo le digo a veces una expresión a colegas, cuando tú conoces el monstruo por dentro, tú sabes cómo hay que tenerte y qué ver. Yo estuve un año como asistente de juez de familia, niñez y adolescencia. No me gustó, no me gustó la experiencia. Ves muchas cosas y sobre todo en esa línea. Y te das cuenta que esta división de poderes que hablábamos ahorita no existe. Y hay muchas irregularidades. Entonces te das cuenta como que, entonces, ¿qué pasa? Tú estás perjudicando a un menor. Sigues perjudicando a un menor. Entonces, claro, el niño es niño, no sabe su entorno, estoy sujeto a lo que la autoridad diga y pasas muchos hacinamientos. Entonces, ¿qué ocurre? La ley no cambia. O no cambia para bien a quien debe interesarse para quién. O haces maquillajes de otras leyes, porque hay otras leyes que hablan de temas de menores, pero a las finales no hay certeza de castigo, no hay certeza de eficacia, de reconocimiento que realmente se tenga. Yo no sé cuántas veces habrá ido alguien del quien sea a ver realmente cómo viven, duermen, comen, cuidan a esos niños. Usted ve en ocasiones menores con bebés menores. O sea, niñas de 14 años que tienen un
niño de 1 año y otro de 3 meses. O sea, una niña de 14 años con 2 bebés y vean acá, ¿qué pasó con la parte penal? Porque a la final esta niña ha sido abusada 2 veces, o sea, es 14 años y tienes uno de 1 y uno de 3 meses. ¿Qué pasó? Y no sé qué ocurre, la niña está en un hogar, o sea, que esa niña entró porque estaba embarazada y dio a luz y el niño está ahí. Salió y vuelve y cayó y o sea, ¿en qué parte del engranaje sigue ocurriendo lo mismo, lo mismo, lo mismo? Entonces, yo no sirvo para esto. Conocía, aprendí un mundo ese año que estuve ahí, pero no. Hay cosas que tú no entiendes cómo el sistema público, porque hablábamos del sistema público y el sistema judicial, no mejoran ese tipo de situaciones. Pasó una vez, la tuviste para que actuar y que mejorara esa situación y vuelve y ocurre. No puede ser. Eso no es normal. Para mí no es normal, ¿eh? No sé si para otras personas eso es normal, pero para mí no es normal. Independientemente de la cultura, si eres indígena, si eres latino, si eres afrodescendiente, o sea, lo que sea. Yo no lo concibo como algo normal. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos en garantías de menores, pero sí, aquel que le guste, le entusiasma esta parte, pues hay muchas disposiciones en este sentido normativo de menores. Y pues los convido a que en su momento cuando vean Familia, en verdad vale la pena. No, gracias, voy a quedar preso por pegarle a los jueces. No, A ver, no, es cuestión de modificaciones, mire, no tienes que irte, hay tantas cosas, prioridades que yo creo que lo que va de esta administración no he visto grandes cambios en temas de menores. Que algún diputado haya propuesto algo así, no lo he visto o no lo conozco, en verdad, y soy ignorante en ese tema, pero algo popular que llame la atención para promover temas de este tipo, estamos en la profe, es misma. que es triste, como bien mencionaba el compañero, hace un par de años, creo 1 año y tanto, el escándalo que hubo del CENIAF y no hubo una modificación de ley, no hubo un cambio real o una intención. Tantos diputados dentro de esa asamblea, tantas personas, porque ojo, hasta nosotros mismos podemos sugerir la promoción de una ley o la iniciativa, que creo que es el nombre que recibe, de crear una ley o modificar la ley existente que realmente ampare de manera real a estos niños. Es desastroso. Yo creo que yo no podría trabajar definitivamente en esa rama porque me volvería loco, infartado voy a quedar. Pero bueno, Hola, es bonita, profa. es Yo bonita, creo es que bonita, es bonito cuando logras cosas impactantes, pero pues en otras es difícil. Hola, profa. Bueno, en materia de niñez, solamente a manera de aporte a la clase, yo creo que actualmente se están discutiendo 2 cosas en la asamblea. Uno tiene que ver con el tema de alerta Amber y el otro tiene que ver específicamente con el tema de la ley de adopción, específicamente. Y bueno, ahora que se está promoviendo y se está hablando mucho de familia acogente, también se están viendo también algunas modificaciones. Eso más que todo es lo reciente en materia de niñez. Pero bueno, allí yo creo que sería como otro tema para hablarlo, porque sí es cierto, es un tema que irrita, pero como usted plantea, entender Si están el familia sistema. conmigo de aquí a que les toque Derecho Civil 5, bueno, creo que tengo un par de meses que no me la asignan, pero yo hablo de la ley de adopciones. En mi temario está la ley de adopciones, porque me parece muy interesante aprender de ese trámite. Y si usted busca en la tabla de honorarios del abogado, es un proceso caro. Hablando de honorarios de abogado. Y de resistencia. Profesora, usted acaba de decir, y bueno, quería expresarle que concuerdo con usted, a mí no me gusta familia, y no porque familia, no sé, si uno lo viese como algo técnico nada más, familia es una rama muy bonita y muy amplia. Pero, y sí, eventualmente usted puede conseguir, como dice, grandes cosas. Sin embargo, cuando estaba en mi oficina y nos proponían procesos de familia, yo me negué rotundamente. Yo dije, yo no quiero ver familia. Y es casualmente porque, bueno, yo soy hija de un divorcio, ¿no?
Entonces, pero un divorcio de hace muchos años, de antes del Código Nuevo de la Familia. Entonces, experimenté en carne propia cómo el menor, o sea, tantas cosas, o sea, el menor es menor durante unos pocos años, que cada año, el año 1 no es igual al año 2, o sea, no es como después que se pone en la situación más homogénea. El menor a los 2 años no aprende lo que aprende a los 3 y así sucesivamente. Entonces, esas etapas que se están decidiendo fríamente en papeles y no siempre es con la mejor disposición. Entonces, se enfrentan padres de familia que llevan sus conflictos internos, los ponen sobre la mesa, a oficinas atestadas. Y a mí me sorprende, fuera del tema del CENIAF, que es mega amplio, y el tema de las adopciones, que es otra cosa brutal, además, está el tema de lo que a mí me ha sorprendido, y yo no veo esa área, lo que a mí me ha sorprendido es cómo ha mutado lo que en teoría era una buena ley, y yo estoy viendo hoy día, y yo no sé si los compañeros, alguno tenga una situación similar, a mí no me gusta ver cómo los jueces están decidiendo hoy en día los horarios de visita, los acuerdos cuando quieren definir, y yo veo que se ha implantado este tema de una semana contigo y una semana conmigo. O sea, y me Navidad está contigo, tocando, Año Nuevo contigo. sí, Carnaval. me está tocando ver, profesora, con mis ojos, o sea, desde mi posición de ver lo que está sucediendo con la mente de ese menor. Una semana completa con papá. Papá no le habla a mamá, entonces esa semana mamá no existe. Entonces se vuelve una competencia de quién compra más juguetes, quién tiene más capacidad para ir a todos los lugares más divertidos. Es una cosa tan brutal. Y bueno, para mí lo más importante de la sociedad, de todo lo que está pasando allá afuera, de la política y de todo, la base, la semilla, es la familia. Entonces, eso me parece una cosa, tal vez puedan evacuar los casos de una manera rápida y lograr lo que son, entre comillas, mutuos acuerdos. Pero lo que yo veo es una sociedad muy destrozada, porque eso no es normal. De hecho, siempre deberíamos tratar de llegar a acuerdos. Yo sé que no siempre se puede tratar de llegar a acuerdos, pero la estabilidad del menor, o sea, eso de que una semana vives en esta casa, la otra semana vives en otra casa, o sea, eso Bueno, no está bien. Es muy fuerte para el tipo, las heridas que se están criando, los problemas vayan psicológicos de preparando ese su individuo. modificación de su proyecto ley para que propongan en un futuro. Paso, ¿Sabes? profesora, me ¿Sabes? da algo, se ¿Sabes, lo dejo al Emma? compañero. ¿Sabes, Emma, que yo coincido contigo? Yo soy divorciado también y tengo un Ajá, hijo de 19 años. Cuando ok. yo decidí separarme, la mamá de mi hijo y yo decidimos separarnos, logramos un acuerdo. En principio me detestó porque, y ojo, el divorcio fue sencillamente porque no nos entendíamos, no nos estábamos llevando bien, y yo priorizando sobre todo por mi hijo que estaba siendo testigo de discusiones, de malos tratos, yo dije, ¿sabes algo? Creo que lo mejor es separarnos. Al final del día, tardamos 2 años distanciados la mamá y yo. Hoy día somos buenos amigos. Súper. Sí, sí, de hecho nuestras parejas se relacionan entre sí y hemos logrado esa armonía. Y mi hijo, que era lo que más nos importaba, porque bueno, como papá responsable en este sentido, creo que ese niño corrió con la suerte de tener 2 papás que inteligentemente siempre pensaron en él. Lo que hicimos fue, ese niño estaba en mi casa o está en mi casa el día que él quiere y está con ella el día que él desea. Porque realmente al final del día tenemos que darle valores a lo que el niño siente y lo que desea. Evidentemente tiene que tener límites y tiene que tener algunos parámetros, pero creo que eso es lo ideal. Lo otro es el tema de estas dichosas cosas que se tienen que pagar mensualmente, que le llaman La pensión. la pensión. Jamás tuve necesidad de eso. De hecho, la mamá de mi hijo yo creo que jamás fue tonta en decir, Jorge, por favor, tú tienes que poner una pensión porque a mi hijo le sobra. De hecho, de verdad, yo debo decir que el universo me ha bendecido con trabajo y en ese sentido mi hijo, pues, él tiene de sobra más que de falta y otros niños tal vez no tienen esa experiencia. Pero ojalá todos los papás pensaran de esa manera cuando se separan.
que prioricen por el beneficio del niño, chuleta. Yo creo que por eso yo soy tan sensible con ese tema y creo que tu familia no podría, ¿qué va? Bueno, No podría. son derechos y garantías que hay que prever y ver y conocer, tomando en consideración que a la final es una persona que se ve involucrada en todo esto. Voy a pasar lista brevemente, a fin pues ya de no extenderme más, y tomando en consideración que la próxima clase pues la mayoría tiene que exponer. A ver, Fernando, Nicolás, Presente, profesora. Cristian, Regina, Presente. Emma, Presente. Mel, Presente, profesora. Arlet, Jaime, Arlet no estaba por ahí, me parece que la vi. Sí, ya está aquí. Sí. Ok. Jorge, Presente, profe. Fermín, Jacqueline, Presente, profe. Evelyn, Presente. Iris, Presente, profesora. Yariceli, Abre, profesora, ajá. ¿me escucha, Arlet? Sí, ya le puse presente, Arlet, no se preocupe. Meilín Presente, profesora. y Raquel. Bien. Ok. Bueno, este es nuestro penúltimo encuentro, si no me equivoco, ya el de la próxima semana sería ya nuestro último encuentro sincrónico para así dar por terminada la materia. Si alguien tiene alguna asignación pendiente, que hable hoy o calle para siempre. No, mentira. Me avisan para habilitar enseguida por ahí. Creo que por ahí me comentaron que el foro, voy a abrirlo enseguida para habilitar el mismo y puedan responder quien no ha respondido el foro aún. ¿Quién más tiene algo pendiente? Ok, si no hay más actividades, Yo el foro, profe, y si lo va a abrir, yo lo hago. listo, ya está habilitado para aquellos que tengan pues el interés en hacerlo. Si hay alguna materia, alguna otra asignación pendiente, me avisan para habilitarlo. Buenas Profe, noches. ¿se Dígame. puede ver el último tema también que acaba de dar? Del trabajo final. Sí, claro. ¿Qué tiene? Que si se podía hacer el trabajo final del último tema que acaba de dar. O nada más era la Sí, del tema es libre. Ok. Ha sido un placer haber compartido con ustedes esta noche. Que descansen. Gracias, profesor, igual. Gracias, igual. Igual, profesora, hasta luego. Chao.